Hola, bienvenidos al podcast de Miss Cristi Educación. El tema de hoy es un tema súper interesante, es aprender a perder. Y para eso tenemos a una invitada de lujo, una invitada a la que quiero muchísimo porque en un momento difícil de mi vida ella me apoyó muchísimo a mí y a mi familia. Se las voy a presentar. Es la doctora Osbelia Palacios, es médico cirujano y anestesióloga por la Universidad Autónoma de México, formada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tanatóloga por el Instituto Mexicano de Tanatología, con más de 25 años de experiencia en la atención a pacientes con cáncer, manejo del dolor, cuidados y acompañamiento en etapa final de la vida, con formación docente en educación médica y terapias alternativas. Muchas gracias, doctora Osbelia. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cris. También el afecto es correspondido. Gracias por la confianza y de verdad yo estoy muy contenta y emocionada de poder compartir contigo este proyecto. Ay, no, al contrario, doctora, de veras yo estoy muy agradecida y feliz. Mira, en repetidas ocasiones he escuchado del doctor Walter Rizzo mencionar que hay que aprender a perder desde chicos, desde niños. Y me apasiona ese tema porque la verdad sí me gustaría mucho profundizar, y tú que eres una especialista y que has vivido de cerca el tema de las pérdidas, creo que va a ser muy enriquecedor para todos lo que tienes que decirnos. Para empezar, me gustaría que le platicaras a nuestra audiencia qué es la tanatología. Ok, bueno, mira, la tanatología es una disciplina que se encarga de la muerte y los fenómenos que la rodean. La muerte, el morir, el duelo por pérdidas significativas. Y dentro de estas pérdidas significativas, pues está la pérdida de la vida, la pérdida de la salud, de una mascota, de un objeto muy preciado, de una casa, de una situación familiar, del trabajo. Entonces, como ves, todos en la vida estamos expuestos a cualquier tipo de pérdida significativa y en algún momento vamos a vivirla. Totalmente de acuerdo. Y en cuanto a la historia de la tanatología, ¿qué nos puedes platicar? Mira, la tanatología como concepto empieza a finales del siglo pasado. En 1901, un doctor, Elias Mednikov, acuñó el término con la finalidad de que sea una parte de la medicina forense. Y la tanatología en ese tiempo se trataba de los aspectos médico-legales de los cadáveres, nada más. Sin embargo, para fines prácticos, la tanatología existe desde que existe la humanidad. El ser humano, pues, se ha enfrentado a la muerte y a las pérdidas desde su inicio de la existencia, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, en diferentes culturas, la muerte se ha manejado de diferentes maneras. Tenemos, por ejemplo, los entierros funerarios monumentales, como en Egipto, aquí la tumba de Pacal, ¿no? Los mayas, pues entierros domésticos que a veces eran abajo del área de la cocina en muchas culturas mesoamericanas. Entonces, a la muerte siempre se le ha dado como un lugar, se le ha manejado a través de ritos, conceptos, y las religiones diferentes, pues también tienen la manera de abordar la muerte desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, el asunto de tratar a los muertos y a los moribundos sí ha cambiado a lo largo de la historia. En la época medieval, por ejemplo, se empezaron a ir este tipo de personas en enfermedades terminales a los monasterios o conventos y eran ellos quienes atendían a las personas que estaban en situación de muerte, ¿no? De Sí. cercanía de la muerte. Posteriormente, ya a principios del siglo pasado, te comentaba que este doctor Elias Mednikov acuñó el término de tanatología dedicada exclusivamente a los cadáveres. En los años 30, 40, 50, la muerte pues pasa de ser una cuestión cotidiana dentro de las culturas y los pueblos a ser una muerte intrahospitalaria a raíz de las guerras, ¿no? Entonces la gente ya no veía la muerte como algo tan natural, sino como una cuestión de miedo, ¿no? Por Sí. las guerras. Entonces, a principios del siglo pasado empezó a darse con el crecimiento y desarrollo industrial y demás, la muerte en los hospitales. Alrededor de los años 60, 70, 80, ya hay médicos, psiquiatras que empiezan a hablar del tema de una manera más académica, y finalmente la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra suizo-norteamericana, se da la tarea de investigar de una manera ya más
protocolizada los aspectos que tienen que ver con el moribundo. Entonces se dedica a hacer una serie de entrevistas a personas que están en etapas terminales de la vida por diferentes causas y a describir lo que es el duelo, ¿no? Entonces ella da unas pautas de lo que sucede a los seres humanos cuando tenemos una pérdida, el proceso de duelo, ella y muchos otros investigadores. Entonces, digamos que la fundadora o la madre de la tanatología moderna es la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Sin embargo, la muerte se le ha dado diversos manejos desde el inicio de la historia de la humanidad. Exacto. Es un poco la historia. Súper interesante, qué bárbara. Muchísimas gracias por ilustrarnos, por cultivarnos, porque sí es muy importante conocer los orígenes también, ¿no? Y fíjate que a mí, efectivamente, como tú dices, todos en algún momento hemos tenido pérdidas y a mí me pasa mucho en la escuela, en clases con mis alumnos, que llegan y me platican que falleció su abuelito, que falleció su papá, o sea, cosas. Y creo que los maestros y los padres tenemos que tener todos herramientas para poder orientar, porque a veces ni uno mismo como adulto sabe cómo gestionar todas esas emociones. A veces se cae en depresión, creo que se pasa por diferentes etapas. No lo sé, tú nos puedes platicar. Claro, mira, las etapas de duelo que describió la doctora Elizabeth Kubler-Ross son negación primero, después puede haber enojo o ira, después entramos en una fase de negociación, ay, por favor, Diosito, dejo de fumar, pero que se me quite el cáncer, ¿no? Después viene una depresión cuando nos damos cuenta que eso pues no va a suceder y finalmente la aceptación. Este es un enfoque de los múltiples que ya existen para el duelo. De aquí nos hemos basado un poquito como para entenderlo. Estas etapas no las vivimos todos en el mismo orden. Okay. Y podemos a veces ya estar como medio aceptando y nos regresamos y nos enojamos, luego nos deprimimos, luego, bueno, otra oportunidad, por favor. Entonces, es como nada más para esquematizarlo. No quiere decir que así sea en todas las personas ni en todos los casos. Es diferente. Sí, es muy diferente. Hay, pues, otros enfoques en donde se habla antes de una etapa de shock. Una persona que está en shock al recibir una noticia muy fuerte, Sí. no está en negación, no está enojado, está en shock y puede perder incluso contacto con la realidad, ¿no? Un ejemplo, alguien que recibe una noticia desmayar. fuerte, claro, se puede desmayar o puede irse a hacerle la comida a la persona. No, pues estoy esperando a tu papá que no tarde en venir a comer cuando acaba de recibir la noticia de que el papá falleció, ¿no? Entonces, eso es una etapa de shock, es parte del duelo. Sí. Y hay que ser cuidadosos porque cuando una persona está en shock es importante ayudarla a regresar a la realidad. Bueno, digamos que ya regresa a la realidad y esa es una manera de ayudarlos y hablar con claridad, decir, no, mi papá falleció, tuvo un accidente, tuvo un infarto, lo que sea, decir las cosas con las palabras que son, ¿no? Tal cual. Hablar de fallecimiento, Por más hablar de duro. muerte, sí, por más duro que sea, porque a veces nos confundimos y especialmente, como mencionabas, hablando con niños, se pueden confundir. Exacto, Si le decimos, eso es bien importante, doctora. ¿Cómo podemos enseñar a los niños a transitar y a sobreponerse de las pérdidas? claro, mira, los niños tienen como en sus etapas de desarrollo diferentes conceptos de la muerte. Un niño pequeño no va a entender qué es la muerte. Un niño pequeño piensa que a lo mejor el abuelito se fue de viaje o se fue a la estrella y él piensa que lo puede ir a visitar o etcétera, una serie de cosas, ¿no? Está bien. Y la idea de muerte como definitiva, irreparable y que ya no hay más de dónde hacerse, no hay esperanza de volver a ver a la persona, ya se va consolidando a partir del inicio de la pubertad, 10, 12 años en adelante. Eso es Entonces, importante y perdón que te interrumpa porque yo he sabido de casos de mujeres que les dicen a sus hijos que su papá se fue de viaje cuando falleció. No les dicen la verdad, que se fue de viaje. Y yo digo, ¿y luego qué van a hacer? claro, eso es bien complicado porque el niño, si la mamá sale de viaje en algún momento o el mismo niño sale de viaje, pues va a ir con miedo porque del viaje no se regresa. Entonces, de ahí la importancia de decir las cosas claras. Incluso a los niños más pequeños hay que hablarles, obviamente, de acuerdo a la edad,
con esas palabras, manejar esas palabras, ¿no? Porque si le dicen, no, es que el abuelito se durmió en el sueño eterno, Exacto. le va a dar terror irse a Irse a dormir, dormir, o tienes si ve al razón. hermanito durmiendo y lo va a despertar, ¿no? Porque qué tal si no despierta como el abuelo. Entonces, por eso es importantísimo en cualquier etapa de la vida hablar de muerte, fallecimiento, se murió, Tal cual. para que ese concepto se vaya formando en una base real, en una base de realidad. Totalmente. Te quiero platicar de un caso de dos de mis alumnos, ¿no? A una de mis alumnitas, pues falleció su mascota y otro de los compañeritos, él ya había tenido una pérdida que era su gatito. Entonces, un día la mamá de la niña le reemplazó la mascota y el niño, yo les pregunté, él dijo, "Ah, qué mal que le hayan reemplazado a la mascota". Y yo le pregunté, ¿por qué? Y él me dijo, no, pues es que yo pienso que si mi gatito me viera desde el cielo, me diría, ay, qué fácil me olvidaste. Pero yo, platicando contigo, y eso me encantaría que compartieras con el público, este caso específicamente, eh, tiene cada palabra, cada acción o cada cosa que les decimos a los niños tiene una consecuencia en nuestra adultez. Es impresionante, porque cuando platiqué contigo de esto, me dijiste, no solo es haberle reemplazado rápido, tiene otras afectaciones en la adultez. Platícanos de eso. Claro, todas las pérdidas significativas que ya mencionábamos nos van a generar emociones, nos van a generar dolor, tristeza, enojo, culpa, una serie de emociones que es recomendable, saludable manifestar. Si yo no manifiesto mi tristeza porque se me murió mi perrito que se llamaba Cookie y ya me traen otro y que a lo mejor hasta le pongo el mismo nombre o le pongo de otra manera, pero la emoción, la tristeza, el dolor, el extrañar a Cookie, necesito gestionarlo, necesito procesarlo. Eso es vivir el duelo. Cuando yo no me permito o no permito a los otros vivir el duelo, las emociones se quedan atoradas en el cuerpo. Pero qué es exactamente? ¿Es extrañarlo? ¿Es llorarle? Es todo. Imagínate que ahorita pierdes, no sé, tu cartera con 2,000 pesos. Ujú. ¿Qué sientes? Pues sí, primero me da coraje. Claro, coraje, Sí, sí. frustración, ¿no? Frustración, Ujú. totalmente. Y después digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque si lo iba a Claro, utilizar en algo, para algo, ¿no? O hasta exacto. culpa, ay, pero ¿dónde la dejé? Qué distraída, Culpa, etcétera. claro, ¿cómo pude dejarlo? Claro. Exacto. Entonces, todas esas emociones es importante expresarlas, Okey, porque si digo: "Ay, bueno, ya, sé que perdí la cartera, aquí tengo más dinero, punto", ¿no? Eh, okey. pero esa culpa, ese sentirme mal, esa frustración Se va no se acumulando. va quedando. Las emociones son la manifestación en mi cuerpo ante un estímulo, ya sea externo o interno. Exacto. Esto es importante. El estímulo externo, pongamos otro ejemplo, un perro ahorita viene y me ladra, ¿no? No hay reja, no hay nada y me ladra, pues yo me asusto. La Sí, emoción que yo voy a manifestar va a ser miedo. sí, El miedo me ayuda para prepararme para correr, para huir o para pelear, ¿no? exacto. Sin embargo, ese es un estímulo externo. Si yo no tengo perro enfrente, pero me acuerdo, ay, hace rato vino el perro, otra vez mi cuerpo descarga la misma cantidad de adrenalina, cortisol y sustancias que me preparan para el ataque o la huida La del huida, perro, aunque el perro ya no esté aquí. Ese es un estímulo interno, nada más me acordé, con la ¿mm? mente, Con la mente y el pensamiento, poderosísimo. claro. Entonces, las emociones dejan una huella en mi cuerpo. Exacto. Si yo me preparo para correr para el perro y no corrí porque el perro estaba nada más en mi imaginación, mis músculos se quedan tensos, mi corazón se queda acelerado, empiezo a tener Las manifestaciones eleva físicas. cortisol, Esas ¿no? son las emociones. Lo que Ujú. yo siento en el cuerpo es la emoción. Entonces, si yo ante un estímulo doloroso como la pérdida de la mascota, que puedo sentir todo esto que decíamos, miedo, frustración, tristeza, extrañarlo, dolor, culpa, lo que sea, no lo expreso, la emoción que se desencadenó se queda atorada en el Okey, cuerpo. okey, Entonces, una cosa es sentir y otra cosa es expresarlo. de acuerdo. Entonces, estas frases terribles que nos decían, ¿no? Yo me acuerdo, llorando no arreglas nada, ¿no? Los Claro niños que no sí. lloran. O sea, el niño no dejó de sentir tristeza por la mascota, por lo que sea que se la haya perdido, no deja de sentirlo, pero no se le permite expresarlo.
Entonces se interrumpe ahí el ciclo natural de sensación y expresión, y ese ciclo que no se manifestó se nos queda atorado en el cuerpo. Eso nos enferma la mente, el cuerpo, las emociones, nos enferma de todo. Totalmente. Entonces, cuando no nos permitimos procesar el duelo, por ejemplo, por una mascota, y la sustituimos por otra, todo eso que el niño siente de dolor, de tristeza, de extrañarlo, no se le está permitiendo darle salida. Exacto. Entonces se pone así como un parche y se queda ahí atorado, como en un hoyo donde hay algo muy revuelto y no lo dejo que salga. Ya lo parché con otro perrito. Se me mueve el otro perrito, lo vuelvo a parchar. Y entonces esos duelos acumulados hacen que cuando, por ejemplo, en la vida adulta lo deja la novia o lo corren del trabajo, sea una tragedia tremenda, tremenda, porque no supo cómo darle salida a esas emociones y se le van juntando, juntando, juntando. Entonces, la oportunidad para manejar el duelo tiene que ser desde las cosas más chiquitas. Exacto. Justamente el tema también del reemplazo, ¿no? ¿Con qué facilidad piensan después que se puede reemplazar y suplir a esa persona o a esa mascota? Exacto. La muerte de una mascota es una experiencia súper valiosa para aprender a perder, sobre todo la muerte de personas, de familiares, de seres significativos. Imagínate que mi novio me corta y digo, bueno, ya me conseguí otro. Y hay gente que va así por la vida, ¿no? O sea, Exacto. no le lloré al novio, ¿por qué me dejó? Porque lo dejé, porque nos peleó, por lo que sea, ¿no? No lo dejé, no me permití expresar el dolor, la tristeza, el arrepentimiento si hay algo que él me tendría que perdonar o perdonarle lo que yo tuviera que perdonarle, el agradecimiento. No me permití sacar todo eso y entonces ya tengo otro novio. Exacto. Y entonces ahí se me queda. Y entonces eso afecta mis relaciones de pareja a lo largo del tiempo. Totalmente. Y el cuerpo también. Claro, y mi salud. Totalmente. No, súper interesante, doctora. Y en el caso de el divorcio, los divorcios, cuando se divorcian los padres, ¿cómo explicarle a los hijos? Porque pues es una pérdida de la integración familiar, ¿no? Claro. Mira, todo, como mencionabas al doctor Walter Rizzo, que hay que aprender a perder desde niños. Vayamos a ese punto. Todo cambia, todo está en constante cambio. Si nosotros ayudamos a los niños a hacer conciencia de ese cambio, es más fácil que ellos vayan haciendo conciencia de que todo en la vida cambia. Las situaciones familiares cambian, las relaciones de pareja cambian, la presencia de uno de los padres cambia, nuestro cuerpo cambia. ¿Cómo los podemos ayudar? Desde chiquitos, ayudándolos a observar la naturaleza, haciéndolos conscientes. Mira, ya es de noche, ya es de día, cambió. Y el día de ayer no fue igual al día de hoy. Cambian las estaciones, ven los árboles qué color de hojas tienen, ahora ya se les cayeron, ahora ya no tienen hojas, ahora mira, están saliendo otra vez los ojitos, otra vez ya está verde el árbol. Entonces, la naturaleza, observar la naturaleza es una oportunidad para que los niños empiecen a hacer conciencia, que todos empecemos a hacer conciencia de que todo cambia, ¿no? Totalmente. Las reglitas estas que se ponen en la pared para que el niño se vaya midiendo cada mes o cada año, es también un ejercicio maravilloso. Para el cambio, El niño se va dando cuenta que está teniendo cambios. creciendo. Entonces, cuando llega a la adolescencia, los cambios son muy bruscos y los adolescentes sufren mucho por esos cambios. Los niños cambian de voz, las mujeres empiezan a salirles cosas raras por todos lados. Hay Sí. muchos cambios. Ya no los dejan subir a la resbaladilla porque ya nada más es para los pequeñitos. Entonces, son muchos cambios y muchos duelos que los adolescentes van enfrentando. Si desde pequeños los hacemos conscientes de esos cambios, para ellos es más fácil que comprendan que estos son los cambios que vinieron así en bola y en paquete, pero siguen siendo cambios en su etapa de desarrollo. Qué maravilla de tips, doctora. Qué Entonces, bárbara. Sí. Esto, que tengan una plantita, que vean como a lo mejor el pececito, pues ya se murió el pececito, cambió, todo cambia. Hacer conciencia del cambio es empezar a aprender de la pérdida, Exacto. porque la pérdida no es más que un cambio. Entonces, volviendo al asunto del divorcio, lo mismo. ¿Ok? Así como cambian los árboles, cambia esto, nos hemos cambiado de casa, hemos cambiado del kinder a la primaria, ahorita nuestra familia va a experimentar un nuevo cambio. Y aquí hay cosas bien importantes para los niños. Hay una serie de cosas que son como importantes decirles a los niños que les queden muy claras, porque los niños tienen como ideas fantásticas con respecto al divorcio. Una fantasía que tienen es que ellos son culpables. Ay, no, sí. Entonces, a los niños siempre hay que estarles reiterando,
Tú no tienes la culpa de esto. Exacto. La relación entre tu papá y yo, entre tu mamá y yo, es diferente a la relación mía contigo o tuya con tu papá. Totalmente. Tú no tienes la culpa. Eso es algo bien importante porque los niños, aunque no lo expresen, lo sienten. Wow. No saben cómo decirlo, pero sienten culpa. Piensan desde su egocentrismo, porque los niños piensan que ellos son el centro del Sí, de la universo. atención, claro. Entonces, un niño que siente que es el centro del universo, pasa algo importante, piensa que es por su culpa. Ay, mis Entonces, amores. eso hay que dejárselos bien claro. Otra fantasía que tienen los niños ante el divorcio es que los papás van a volver a estar juntos. Esa es Exacto. otra cosa que hay que dejarles bien claro. Es extraño a mi papá, yo quiero que vuelva, sí, mi amor, pero tu papi ya no va a volver. Exacto. Tú lo vas Sí, a mi poder amor, pero ver, tu vas a mami ya no poder. está acá, no va a regresar. Exacto. Lo Juntos mismo, no, pero claro. puedes verlo, puedes Exacto. salir con él. Entonces, sí son una serie de cosas que hay que mantener Claras. muy claras para los niños. La otra básica, te amamos y siempre vamos a ser tus papás. Exacto. Que a ellos les quede perfectamente claro, te amamos y siempre vamos a ser tus papás. Totalmente. Entonces, ¿dónde está el atorón? Cuando uno o la otra piensan que sí hay oportunidades de volver. Exacto. Entonces, ¿cómo le digo a mi hijo, no, tu papá ya no va a volver, cuando yo misma no he trabajado eso, cuando yo Totalmente. misma o yo mismo tengo la esperanza de que sí va a volver. No, y eso se genera un conflicto para el Claro, niño y es mucho más difícil para todos, claro, ¿no? Que la aceptación, que esa es parte de también de la pérdida, o sea, la claro, aceptación, claro. que es difícil, pero incluso lo dice el doctor Walter Rizzo también, o sea, algo de la esperanza, dice, en el amor la esperanza es lo primero que tiene que acabar, ¿no? No, Sí, es que yo soy fan del doctor. sí, sí De sus tiene. libros, me encanta escucharlo Muy porque he sabio. aprendido mucho, sí, muy sabio. Sí, Bueno, otras cuestiones importantes con respecto a los niños durante el divorcio es, bueno, básico, que es más bien para los papás, no hablar mal del otro. ¿No? wow. La mamá que no hable mal del papá, que el papá no hable mal de la mamá. Si No, no eso tiene está algo que decir, mejor que no diga nada. El papá se encarga de la relación con el hijo o la mamá se encarga de la relación con su hijo. sí, porque sufren mucho los niños y Claro, los toman como proyectil o los ponen en medio en una situación muy difícil, ¿no? claro. Y ve la importancia de esto. Un niño está hecho la mitad mamá y la mitad papá. Entonces, si el papá le habla mal de su mamá, le está hablando mal de la parte que es en él su mamá. Entonces, los niños los afecta más allá que oír el chisme de que la mamá es esto, lo otro o el papá. Ellos mismos se sienten agredidos. Hablarle mal del papá o de la mamá a un niño es agredir la parte de papá o mamá que hay en ese niño. El niño Totalmente. se siente rechazado. Sí, Y eso es qué fuerte. bien profundo, ¿no? Sí, Otro tip importante para los papás, no darles roles que no les corresponden. Cuando el papá se va o la mamá se va por fallecimiento, por divorcio, lo que sea, ay, mijito, ahora tú eres el hombre de la casa. Eso es una carga tremendamente pesada terrible, para los niños. Les genera terrible. una serie de trastornos a lo largo de su vida que de verdad que les cuesta mucho trabajo superar. El hijo sigue siendo hijo. Nada de que ahora, como tú eres el hombre de la casa, tú me vas a acompañar al súper y tú vas a cuidar a los hermanos. No, es terrible. Es terrible que se les pongan roles que no les corresponden, ¿no? Y algo importante que sí se puede hacer, bueno, otra cosa que no se puede hacer, no ponerlos a elegir con quién te quieres ir. No, Fuertísimo eso también, la son elección. cosas de adultos, los adultos se ponen de acuerdo, te vas conmigo una semana, conmigo otra, o el fin de semana, o como ellos decidan, pero no poner a elegir a un niño. Es otra vez darle una carga para la cual no está preparado. No, ¿Sí? no, Porque los niños también tienden a proteger a uno de los progenitores y a querer volverse como papá de la mamá que está solita llorando o del papá que está solito y abandonado, ¿no? totalmente. Entonces, esas son las cosas que no. Lo que sí hay que cuidar es, tanto en el divorcio como en cualquier otro tipo de duelo, mantenerle sus rutinas. Ok, A ver, mijito, ok, estamos llorando, darnos tiempo para la expresión emocional es bien importante, ¿no? Que expresen, que lloren, que griten, que se enojen, lo que quieran, pero tratar en la medida de lo posible mantener las rutinas. Ya es hora de lavarnos los dientes, ya es hora de que vayamos a cenar, ya es hora de que yo te lleve a la escuela, es hora de jugar, es hora de que sales a jugar con tus amigos. Tratar de que su vida, en la medida de lo posible, mantenga las rutinas a las que el niño está acostumbrado. Entonces, esos son como los tips más relevantes cuando hay una situación así de divorcio, por ejemplo.
Ah, qué maravilla, porque, de veras que a veces por desconocimiento o por repetir patrones se afecta muchísimo a los niños, Claro, y con este poder de a ver quién puede más, sobre todo cuando hay pleito, ¿no? sí, Digo, al final, un divorcio, pues, digo, tampoco es que termine muy en paz, ¿no? La gente, pero tratar lo más posible de llevar una, separación digna, una buena por el bienestar de claro, los de hijos, ¿no? ellos. Sobre todo. Sí. Y doctora, en el caso de las escuelas, Ujú. por ejemplo, cuando hay niños que cambian de ciudad completamente, ¿cómo los padres y maestros podrían apoyarlos cuando se enfrentan a que nuevos amigos, nueva ciudad, nueva escuela, y a veces hay niños que se cohíben mucho porque, digo, no es el caso, muy frecuente, Ujú, pero sí de niños que viajen mucho, ¿no? ujú, O sea, son escasos los papás, pero siempre se da simplemente el cambio de grado, ¿no? claro. En la misma escuela. Sí, ante esos cambios siempre es importante hacer un cierre. Lo que mencionábamos del álbum, por ejemplo, para la mascota, ¿no? Decir, a ver, extraño a mi mascota, ya se murió, y, y le voy a hacer un álbum de recuerdos, ¿no? Y ahí puedo poner con dibujitos. El niño le podemos ayudar a que ponga como dibujitos, con canciones, con lo que se le ocurra. Las cosas básicas para despedirse de la mascota. Okey. Entonces, uno, ¿qué le agradezco? Pues gracias porque jugábamos en el patio todas las tardes, ¿no? Ujú. ¿Qué le perdono? Ay, bueno, te perdono porque me mordiste un día y me rompiste mi pantalón, ¿no? ¿O qué quiero pedirte perdón? Ay, perdóname porque el otro día se me olvidó que estabas afuera y te mojaste y llovió. O Sí. sea, lo que te perdono, lo que tienes que perdonarme, lo que te agradezco, nuestra historia, cómo nos conocimos, cuándo nos conocimos, eh, las cosas más divertidas que hicimos juntos, nuestros mejores momentos. ¿Y Ya pueden pegar pagar fotos? fotos, hacer el dibujito, hacerle la cartita, lo que sea, ¿no? Qué bonito. Y después, pues sí, expresar, relatar la tristeza por la muerte, ¿no? La tristeza, el enojo, porque a veces atrás de la tristeza, Está el enojo, o más bien atrás del enojo siempre hay otra emoción, ¿no? otra emoción. Tristeza, frustración, etcétera. Entonces, permitir la expresión de todas las emociones. Te voy a extrañar por ta, 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 aunque si no saben escribir, bueno, pues que lo graben, lo pinten, qué es lo que más voy a extrañar de ti. Y finalmente, pues el agradecimiento y lo que siempre voy a recordar de ti va a ser esto y esto y esto y esto, ¿no? Y Exacto. siempre te voy a recordar y dejarle a lo mejor como una foto significativa que a lo mejor hasta en una ofrenda, si es que tienen esa tradición poner, ¿no? El perrito, lo que sea, que Exactamente. darle un lugar en la vida del niño, ¿sí? Totalmente, como una catarsis. Exacto. Ahora, con respecto al cambio de escuela, lo mismo, lo mismo. ¿Cuánto tiempo fui a esa escuela? ¿Cómo era mi uniforme? ¿Quiénes eran mis amigos? Hacer su álbum de cierre, ¿no? ¿Quiénes eran mis maestros? ¿A quién voy a extrañar más? ¿A qué jugaba en la escuela? Todo eso se le puede ayudar al niño a que lo haga, ya sea en la casa o en la misma nueva escuela, si los maestros tienen tiempo, porque yo sé que es muy Sí, complicado, ¿no? sí. Pero, pero en situaciones así es algo que se puede ayudar a los niños a hacer sus recuerdos para cierre. Y hacer también como una especie de integración, actividades de Claro, integración, ¿no? sí, eso. Y bueno, esas actividades pueden ser parte de la integración. No sé, por ejemplo, presentar al niño, él viene de tal lado, platícanos cómo es allá y qué es lo que más vas a extrañar y y Exacto. no, voy a extrañar que jugaba fútbol y entonces saldrá uno, y aquí también jugamos fútbol, ¿no? Entonces es conocerse, conocerse, hablar, hablar, hablar. La comunicación en las cuestiones de duelo es básica. Sí, Expresar lo que uno siente, permitirle al niño a lo mejor sí estar triste un ratito, pero al ratito, oye, ya es hora de salir al recreo, ya es sí. hora de tal cosa, ya No es hora de perder. hacer la tarea. Vuelvo, retomar las rutinas, porque en todas las Ujú. escuelas hay recreo, en todas las escuelas es hora de hacer la tarea, en todas las escuelas es hora de irnos a la casa. Entonces, retomar rutinas en la medida de lo posible. Sí, sí, tratar de mantener su vida activa, Claro, ¿no? Haciendo lo que normalmente hacen, sí, pero sí permitiendo que salga, ¿no? Que se claro, expresen. sí. Ay, sensacional, doctora, qué súper, súper consejos, de verdad. Sí, y también, por la parte de los niños que reciben, lo mismo, ¿no? Sí, Aquí lo que más nos gusta es esto, lo que más, lo otro. Entonces, que haya como esa comunicación, porque así los niños se identifican.
Lo Sí. que yo tenía ya, a lo mejor lo puedo encontrar aquí otra vez, Exacto. de otra manera, ¿no? Sí. Siempre es Sí, no es diferente. igual. Ajá. Pero darle como la esperanza de que también va a haber cosas buenas en el nuevo lugar, ¿no? Eso es cuestión de los maestros, ¿no? Y los papás igual desde la casa, ¿no? Para todo tipo de pérdidas. Sí, ay, qué maravilla. ¿Algo más que nos quieras compartir, doctor, antes de que te haga mi pregunta final? Sí, bueno, con respecto a la muerte de familiares, es un tema que también mueve mucho. Yo que trabajo con pacientes con cáncer, hay pacientes que me decían, no, mis hijos no saben nada. Eso es una mentira. Wow. Los niños siempre saben que algo está pasando y Sí, los niños lo viven con mucha angustia cuando no se les explica. exacto, no les hacen Claro. partícipe. Entonces, a los niños hay que decirles lo que sucede de acuerdo a su edad. No le voy a dar detalles, ¿no? Pero sí, tu papá o tu mamá está muy enfermo, se siente cansado, se siente mal, vente, vamos a cuidarlo, le vamos a llevar la comida a la cama y que el niño participe en la medida de lo Cierto. posible, ¿no? De su Sí, edad y de todo. Porque esto que se llama conspiración del silencio hace muchísimo daño. Entonces, el enfermo no quiere que la familia sepa que está enfermo. Y la familia no quiere hablar del enfermo, de la enfermedad, porque no quiere hacerlo sufrir. Entonces, tanto la familia, niños y adultos, todo el mundo están sufriendo en soledad. Y eso es muy totalmente. triste. Muy, Entonces, está bien incluir a los niños. exacto. En los ritos funerarios, lo mismo, hablando de muerte de familiares, lo mismo. Si el niño es pequeño, explicarle lo que decía el papá y la mamá. No pueden decir, no, yo no quiero que mi hijo vaya, ok, que no vaya. Pero si quieren integrarlo, está bien que lo integren. Vamos a ir, las personas se van a poner tristes, vas a ver a mucha gente llorando porque extrañan al abuelo, porque bla, bla, bla. ¿Sí? Explicarle al niño lo que va a pasar. Exacto. Cuando el niño ve por primera vez una situación de muerte, ya sea una mascota o de una persona importante en su vida, eso determina la manera como él va a tener acercamiento a la muerte el resto de su vida, incluso a su propia muerte. Entonces, Totalmente. hay que hacerle ver que sí hay tristeza, sí hay llanto, sí hay desesperación, sí hay dolor y que también hay ritos y que también hay consuelo y acompañamiento y que también hay manera de seguir la vida plena y feliz a pesar de la pérdida. Que Exacto. finalmente ese es uno de los objetivos de la tanatología, ayudar a que las personas se reintegren a una vida plena y feliz A con pesar todas las de. pérdidas, dándole un Exacto. lugar Acomodando en todo. el recuerdo, en el corazón, en el amor Sí, qué a las cuestiones increíble. perdidas. Maravilloso. Y como bien dices, desde lo pequeño se puede empezar a aprender, a practicar, porque eso va a ser inevitable. Claro, O sea, que nos vayamos va a ser inevitable. claro. Entonces, incluso cuando hay partidos en la escuela, partidos de fútbol, que hay un equipo que gana y otro que pierde, hay niños que se frustran muchísimo y Claro. se enojan y hacen berrinches algunos. Y ahí, ¿qué consejos puedes dar? ¿Cómo aprender a gestionar eso pues a veces se gana, a veces se pierde y no está ni bien ni mal? Así sucedió, ¿no? Así es. Sí, dejarlos hacer el berrinche. O sea, la realidad es que perdieron, tienen derecho a enojarse, ¿no? Exacto. La cuestión es cómo manifiestan el enojo. Y hay una regla básica, no te lastimas a ti y no lastimas a otros. Puedes gritar, rayar la hoja, pisar, hacer pataleta, lo que quieras, pero no te lastimas tú y no lastimas a otro, ¿no? Cuando es Perfecto. por cuestiones así de juego, ¿no? Los berrinches ya en niños pequeños y eso, pues hay otras maneras, ¿no? La contención, el abrazo y demás, no dejarlos solitos. Incluso a un niño así se le puede dar contención a través de un Exacto, abrazo. el abrazo entre los mismos amigos Claro, se dan, o los sí, padres, ¿no? sí. Y Sí, sí, perdimos, estuvo muy mal, y dejarlos que expresen, que expresen, que expresen, porque si toda esa frustración, ay, niño, no hagas escándalo, pues ya no, perdimos así, sí hay no, que dejarlos, claro. que expresen con esa regla básica, no te lastimas tú y no lastimas a los demás. Sí, que en esos casos puede haber otro partido y después pueden ganar y si vuelven a Claro. perder, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Sin Pero embargo, sí que lo sí, expresen. claro, que expresen ese, ¿no? Ujú. Y evitar decir, al otro día vamos a ganar, o sea, no consolar, o sea, Y ahí tampoco futurear, no, ¿no? nada, no, no, no. Ahorita Vas está a viendo ver su que momento, después, sí, exacto. no, no, no. Ahorita sí, saca tu enojo. Fue muy frustrante, no anotaste el gol o te metieron el penalti. Es muy frustrante eso, lo entiendo. Y dejar que expresen, que expresen. Un berrinche no va a tardar 3 días, o a lo mejor sí, ¿no? Pero cuando la gente llora o está triste, pues darles unos minutos para que saquen
lo que tenga que sacar y nada más estar ahí acompañando. Y en el Nada más. presente, como bien Exacto, en dices. el presente. Sí, porque no somos adivinos tampoco para Claro. saber lo que va a suceder, Exacto, ¿no? sí, y a veces no decir nada es el mejor acompañamiento. Exacto. ¿Y qué es el mejor acompañamiento cuando alguien fallece? ¿Qué es lo mejor que puedes decir? ¿Solo la presencia? La presencia es bien importante, ¿no? Cuando hay un fallecimiento, pues puedes hacer diferentes tipos de ayuda. Uno es el acompañamiento que hacemos todo el mundo, ¿no? Que llegas con una canasta de pan, o que les llevas el café al velorio, o que llevas los Kleenex, o no sé. Esa es una manera de apoyo, ¿no? Ujú. Apoyar. O les llevas de comer a los dolientes al día siguiente. Son maneras de apoyar que podemos hacer en comunidad sin preparación alguna, ¿no? Es el apoyo. El acompañamiento, pues, ya viene con esta presencia, así en persona, aquí estoy contigo, ¿no? Hace no mucho fui a un velorio, llegó pues, los jefes del papá, o sea, los jefes de uno de los hijos del fallecido, Ujú. llegaron al velorio. Y este muchacho, que no era una persona muy grande, le dice a la viuda, dice: "Ay, señora, qué pena que se murió su esposo, pero mire qué bonitas quedaron las flores acomodadas en el ataúd. Y ya tiene un angelito que le va a quien rezarle en el cielo". Qué horror. Entonces, yo así casi me infarto. Qué Obviamente, yo horror. no dije nada porque no Sí. me correspondía, No. pero esa es de las cosas que no No. hay que decir nada. Ay, bueno, pero cuando menos ya no está sufriendo. No, eso no le da ni No. consuelo a nadie, A a nadie, a nadie. nadie. Ni No. échale ganas. Échale No. ganas es Uy, palabra prohibida, terrible. terrible para enfermos, Sí. dolientes, es palabra terrible. Échale ganas. Sí, o sea, ¿de qué me hablas, no? Claro, Sí, no, yo creo que es lo peor que te pueden decir. claro. Entonces, ahí lo importante es tocar, abrazar, aquí estoy Estar contigo, ahí. estoy contigo. Y Sí, aunque uno no esté, le manda las flores, le manda, fulanito mandó las manzanas para tal sí, cosa, ¿no? sí, Aunque no sea en presencia, siempre dar ese apoyo, ¿no? sí, Las palabras a veces salen sobrando. sí, totalmente Sí, de si no acuerdo. sabemos qué decir, un abrazo, un gesto de afecto, aquí estoy contigo, nada más. Sí, qué maravilla, doctora. Pues de verdad un placer. Qué bárbara, cuánto aprendí hoy. Siempre, Gracias, siempre aprendo Cristi. contigo. Muchas gracias. Por último, cuando eras niña, ¿qué querías ser de grande? Yo quería ser maestra. ¡Ah! Y lo cumpliste. Pues lo he cumplido, he dado clases a niños, clases de inglés a niños hace Ajá. mucho. Y bueno, pues durante toda mi actividad profesional como anestesióloga, he tenido alumnos. Ujú. Totalmente, Sí, y como tanatóloga también, ¿no? claro, sí, porque Sí. sí yo creo que es esta profesión que es la tuya, Ujú. es mucho más allá que enseñarle a alguien a leer, escribir, sumar o restar, formas personas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y de las terapias que practicas, doctora, ¿qué otras terapias tienes alternativas? Pues mire, empecé con mucha curiosidad por la acupuntura, por una experiencia que viví en carne propia, un dolor que me quitaron con la acupuntura en 20 minutos, Wow, y de ahí empezó la inquietud. La verdad es que es una especialidad médica a la que hay que dedicarle mucho tiempo también, claro, es otra especialidad. guau. Ahora, no lo he practicado, yo quería saber de qué se trataba porque siempre me ha interesado la salud del cuerpo humano y el ser humano, em, y creo que hay como, pues, diferentes niveles de medicina. Sí, La medicina alópata que todos conocemos trata al cuerpo humano cuando el cuerpo humano ya tuvo cambios y consecuencias que ya no se pueden quitar de otra manera. Por ejemplo, un tumor, pues hay que operarlo, una apendicitis hay que hay que operarla, pararla. ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo tengo una colitis, me puede ayudar la acupuntura, porque Okey, es una cuestión sintomática, o la sí, homeopatía. sí. Y yendo más allá, digamos, en un nivel más sutil de tratamiento, Ujú, está esta cuestión del Reiki, la meditación y demás, ¿no? Entonces, el sí, Reiki es a través de la energía, del pensamiento, ponerme sí. en una vibración de amor y entonces yo puedo ayudar a que mi intestino se desinflame porque mi mente esté en paz. Maravilloso. Sí, yo practico mucho la La meditación. meditación, Sí, me sí. encanta. Entonces, estos estímulos internos y externos que nos enferman, pues los podemos aprender a manejar desde muchos niveles. Sensacional, Sí. doctora. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que se repita, porque tenemos mucho que aprender de ti. Muchísimas gracias, Cris. De Muchas verdad. gracias, qué Un linda. placer. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Les voy a agradecer mucho que nos den un like, que activen la campanita y que se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.